en esta acepción es la ley escrita de sus corazones, eh, Dios dando testimonio del bien y el mal en la conciencia de los hombres. Y como les decía al inicio, hay una preeminencia del acto epistémico, pero, o sea, justo utilizo la preeminencia porque nunca en una acepción de la otra se deja de lado por completo la otra, me explico. O sea, nunca hay una concepción de la conciencia um, como sensibilidad moral sin referirse aunque sea un poco a la reflexión, y al revés, nunca hay ninguna noción de la conciencia como reflexión que olvide por completo las implicaciones morales, ¿no? Pero ciertamente va a haber una dominación de una sobre la otra. Para San Agustín la conciencia individual y conocida solamente por Dios es muy interesante porque dice que el pecado original, que es ni más ni menos comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, va a ser lo que relega al hombre a su individualidad. Lo que dice es que en un estado en el que no hubiéramos ofendido a Dios con el pecado original, la conciencia sería pública, o sea, todos diríamos como en armonía, las conciencias serían públicas, pero una vez que el hombre adquiere el conocimiento del bien y del mal, cuando actúas mal, sabe que lo está haciendo así y guarda estos secretos a los otros hombres. Eh, entonces, una vez que eres capaz de discernir el bien y el mal y actúas mal, escondes tus acciones a los otros hombres y estás relegado a la individualidad. San Agustín ve esto como un hecho, pero ciertamente lamentable. De hecho, lo que según él va a ocurrir en el juicio final va a ser es que Dios haga públicas nuestras conciencias, o la conciencia de cada uno de nosotros, y con esta conciencia hecha pública nos va a juzgar. Porque para San Agustín la conciencia es el record keeper de nuestras acciones, es el que toma nota de todo lo que hacemos, no es el evaluador moral, sino es el que toma nota de todo lo que hacemos, y eventualmente será Dios quien revele este listado de acciones, va a juzgar en consecuencia y las va a hacer pública para liberarnos a todos. Es muy interesante, sin embargo, si recuerdan cómo San Agustín uno de los textos que leímos dice que un hombre debe castigar a otro hombre si ve que está actuando en contra de la ley de Dios, ¿no? Pero, ¿cómo es posible si San Agustín afirma que solo Dios conoce nuestra conciencia y que un hombre no conoce la conciencia de otro hombre? ¿Cómo es que también empodera a los individuos a castigarse entre sí, si a la vez lamenta que lo hagan? Esta aparente contradicción creo yo que se resuelve con la fuente del conocimiento, ¿no? O sea, del conocimiento del bien y del mal. Lo que está diciendo San Agustín es que es injusto que con los estándares propios, imperfectos e individuales castiguemos a otras personas, pero a través del conocimiento de Dios es que podemos efectivamente castigar a otros, ¿no? Mucho de esto será las bases teóricas para la Inquisición, entre otros actos de castigo que efectúa la Iglesia, y porque ella va a atribuir que no son los individuos sino ellos como institución y como conjunto de teólogos los que tienen el conocimiento del bien y el mal, y los que efectivamente pueden castigar a los otros cuando se portan mal o cuando pecan. Otra acepción interesante de la conciencia como insensibilidad moral es la que expone San Bernardo al Papa Inocencio II en una carta en la que condena a Pedro Abelardo. Pedro Abelardo lo que va a afirmar va a ser algo bastante inusual para la Edad Media, y es que el hombre es el dueño de sus actos. Eh, si bien Dios lo juzga, él es el dueño, él es el autor de sus acciones, y además también va a afirmar una cosa muy subversiva, que es que solo se puede pecar contra conciencia. O sea, lo que aquí está defendiendo es que alguien que ignora el conocimiento sobre Dios o ignora que existe Dios, no se puede decir que cometa pecados cuando obra mal, porque lo que Dios califica son las intenciones de las personas. De hecho, para cometer pecado debes ofender a Dios o hacer algo que, que tú sabes que no se debe hacer. Estas declaraciones, que ciertamente dan bastante autonomía eh, de acción y cierto perdón a las personas que actúan mal cuando no conocen la verdad, va a ser duramente condenada, como les digo, por San Bernardo, y el Papa Inocencio en el Concilio de Sens de 1411 va a confirmar estas condenas. Y les digo, la afirmación está sintetizada en el enunciado: solo se puede pecar contra conciencia, que es uno de los capítulos de los libros de Pedro Abelardo. Eh, en esta parte me falta desarrollar a Hobbes, que Hobbes lo que va a decir, como ya les había dicho, es que las conciencias privadas son repugnantes para el colectivo,
otra vez porque va a tener esta noción de conciencia como conocimiento imperfecto, o sea que nosotros no podemos solo distinguir el bien y el mal, ¿no? Que no tenemos opinión como individuos, opinión legítima, ¿no? Una cosa muy interesante que afirmar también San Bernardo va a ser que los hombres no son dueños de sus acciones. Él lo que va a afirmar es que o somos soldados de Dios o somos soldados del diablo. Él dice que estamos sometidos a la voluntad del diablo y nuestras acciones también hasta que decidimos entregarnos al plan de Dios, ¿no? Entonces él niega que el ser humano tenga como una autonomía en sus acciones respecto al diablo y a Dios, y como les digo, justo lo contrario es lo que va a afirmar Pedro Abelardo, y por eso va a ser condenado. Bueno, rápidamente, la conciencia como introspección es tratada por primera vez a fondo por Descartes en el siglo XVII, y el siglo XVII va a ser rico como nunca antes en discusiones sobre la conciencia. Si bien Descartes no se refiere a la conciencia como tal para utilizar la segunda acepción, sí la teoriza en otros términos, particularmente en su definición de pensamiento y en su definición de idea. Si bien, como les digo, él no define conciencia como introspección, estas nociones de pensamiento e idea, en las formas que él la define, van a ser retomadas después por todos los que teorizan sobre la conciencia como introspección. Él define el pensamiento como todo lo que incluye, como todo lo que está dentro de nosotros, de manera que somos conscientes de ellos, y establece que tres aspectos particulares de la conciencia: la transparencia de lo mental, es decir, todos mis pensamientos son evidentes para mí y tengo conocimiento de ellos; la reflexión, todo pensamiento involucra conocimiento de mí mismo. Esto es muy importante porque incluso las acciones más cotidianas son un conocimiento progresivo de uno mismo, lo que había sido negado por los teólogos cristianos. Y la intencionalidad, mis pensamientos vienen a mí en representación de algo. Esto es más filosófico, no tiene tanta conexión con lo político, pero los dos anteriores sí, y mucho. Como les digo, las definiciones posteriores de conciencia como introspección van a retomar directamente a Descartes. El primero que utiliza el término consciousness en inglés para referirse a la segunda acepción de la conciencia es John Locke. Antes de él nadie había utilizado la palabra consciousness no existía, John Locke la acuñó. Sin embargo, cuando John Locke se refiere a la acepción tradicional de la conciencia, la define como nada más que nuestra propia opinión o juicio de la rectitud moral o de la privación de nuestros actos. Es muy interesante cómo esta definición centrada en el individuo pues lo empodera bastante a los individuos para tener discernimiento moral. Y incluso cuando Locke se pronuncia de las fuentes de la conciencia como sensibilidad moral, va a decir que tienen puras fuentes terrenales. Si bien lo que Dios nos dio es el raciocinio para entender su ley, el modo en que nosotros lo entendemos literalmente va a decir las personas con las que nos juntamos o nuestra educación. Ya hablando propiamente del término consciousness para referirse a la capacidad de introspección y conocimiento interior, Locke afirma que las personas son dicen seres inteligentes y pensantes que tienen razón y reflexión, que se pueden considerar ellos mismos como a sí mismo, dice itself as itself. Y esta premisa antropológica de Locke, lo que estoy aquí argumentando es que tiene conexión directa con una de las proposiciones más controversiales de Locke, que es que las personas pueden apelar al cielo para derrocar a un gobierno injusto, a un gobierno tiránico. Esto tiene mucho sentido, como les había dicho, en los términos en que él concibe la conciencia como conocimiento inmediato, sin intermediarios, porque justamente va a decir que, como los seres humanos son capaces de entender por un ejercicio reflexivo y autónomo, llegar a conclusiones morales y, dice Locke, descubrir la ley de Dios, no va a ser necesario ningún intermediario para juzgar la tiranía de un gobierno, como solía hacer el Papa, cuando el Papa tenía la facultad de decidir si un gobierno era injusto y permitirles a las personas rebelarse contra ellas. Locke lo que va a decir es: no necesitas intermediario, los individuos son perfectamente capaces de autónomamente
hacer este ejercicio moral, por todas estas características que ya les dije, porque el ser humano se reconoce a sí mismo, se conoce a sí mismo y tiene capacidad de introspección propia, ¿no? Eh, el derecho a rebelarse contra el gobierno injusto está en Two Treatises of Government, los tratados sobre el gobierno, que que incluso va a ser apelado en la no recuerdo si en la guerra civil estadounidense o en la guerra de independencia, no me acuerdo, pero en una de esas dos. Este, la, la cuarta parte no está desarrollada todavía en lo que los entregué, pero les digo que estoy haciendo eh, como trato de ver cómo otras personas leyeron a estos mismos autores y cómo podría corregirse su interpretación para ser entendida o para vincularla directamente con las posturas políticas. Un ejemplo de ello es el que ya les dije, creo que sí se los dije, el de San Agustín, sí, el de que no es posible que en un momento diga que no podemos juzgar a los otros y en otro que tenemos la obligación de hacerlo. Bueno, podemos hacerlo porque eh, solamente cuando verdaderamente tenemos el conocimiento sobre lo que de acuerdo a Dios es bueno o malo, y esto es lo que va a hacer, con lo que va a legitimar la iglesia sus castigos, ¿no? Con la Inquisición. Mm, este, estas nociones de la conciencia, como ya hemos visto, otorgan la capacidad tanto de, eh, o sea, de legislar, pues no legislar, perdón, más bien de interpretar las leyes o establecer cuáles son las leyes, eh, apelando a Dios, como lo hace San Pablo. Van a tener también la legitimidad de imponer castigos. De hecho, es otro de los debates que tienen San Bernardo y Pedro Abelardo. Pedro Abelardo afirma que Dios no autoriza a los obispos ni a la iglesia para castigar a los hombres. Otra vez, porque como la intención es lo que cuenta para Pedro Abelardo, los hombres solo juzgan por acciones y no por intenciones, y eso no está bien, y por eso no debemos juzgarnos entre nosotros. Pero la iglesia va a revirar en el siguiente concilio con Inocencio II, y va a decir que no, que efectivamente sí puede castigar porque es quien conoce las conciencias, ¿no? De hecho, otra cosa interesante es que a partir de que la iglesia a partir de que la iglesia hizo obligatorio confesarse una vez al año, se distribuyeron a los sacerdotes manuales que eran se llaman exploraciones de la conciencia, en las que era como una suerte de código para guiar a los sacerdotes en la identificación de pecados de los confesantes, ¿no? Porque literalmente dicen que sucedía que a veces personas que se iban a confesar muy seguido decían, padres, que según yo no he pecado en este tiempo, y le decían, no, sí, hijo, sí, sí has pecado, pero tu conciencia es imperfecta, no, o sea, no puedes saberlo tú del tonto, dime lo que has hecho. Y a través de esos manuales de la conciencia que les entregaba la iglesia, ellos descubrían el pecado, imponían penitencia e imponían normas de conducta, ¿no? Bueno, no quiero alargar más este video y este audio más de lo que ya hice, pero de verdad si hice esto es porque de verdad quiero y apreciaría muchísimo sus opiniones y sus impresiones. Si quieren hablarlo en persona, estoy más que dispuesto a ello. Y otra vez una gran disculpa por lo, creo yo, falta de respeto de no haber asistido hoy, pero de verdad me amanecí muy, muy, muy mal. Bonito día.